Cielo parcialmente nublado, 22 grados la temperatura, una jornada que seguirá con las mismas características, pero nos vamos acercando al fin de semana y tendremos temperaturas más elevadas. En un rato les cuento cómo sigue la historia con respecto al clima. Pero ahora tenemos la posibilidad de charlar con el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango, quien además es a nivel nacional el máximo dirigente del grupo Descartes, una formación política que se ha generado hace ya bastante tiempo, que por supuesto ha militado activamente por la candidatura y la posibilidad de que Daniel Scioli se convierta en el próximo presidente de los argentinos, y en caso de que esto suceda, el ministro Cuartango, que hoy está realizando y desempeñando su tarea en la provincia de Buenos Aires, lo haría a nivel nacional con todo lo que esto implica. Recién en la nota editorial hablábamos de el círculo virtuoso o el círculo vicioso, de acuerdo a las políticas que se implementan y las consecuencias que generan cada una de estas formas de encarar la cosa, ¿no? Hablábamos de la importancia de sostener el trabajo y de sostener los ingresos del trabajador para generar una economía creciente, porque lo contrario lleva a mayor exclusión, a más pobreza, a más miseria, y entonces de aquellas cosas de las que nos quejamos, en lugar de salir, las profundizamos. Ministro Cuartango, le agradezco muchísimo la gentileza, sé que está en medio de su tarea, que debe ser intensa por estos días, imagino, pero bueno, la gentileza de atendernos aquí en Cañada de Gómez para contarnos un poquitito de estas cosas. No, es un gusto para mí hablar para la población de la provincia de Santa Fe. Ayer, de hecho, el gobernador Daniel Scioli, candidato a presidente, estuvo reunido muy cerquita de Cañada de Gómez con la intendenta de Rosario. Allí se hablaron de temas vinculados más bien a la seguridad y al narcotráfico, pero indudablemente el tema del trabajo ha sido eje primordial en la campaña de Daniel Scioli en sus anuncios. Bueno, no es nada nuevo. Daniel Scioli, cuando comenzó como gobernador el 10 de diciembre del 2007, me convocó para ocupar la cartera de trabajo, me dijo que él consideraba que gobernar era dar trabajo. Es decir, es uno de sus ejes de la acción de gobierno, la inclusión social y la integración de la gente y propiciar la movilidad social ascendente a través del trabajo y de la educación, que son dos pilares sustantivos del modelo del país al cual nosotros aspiramos a desarrollar en profundidad. Y esto nos marca una diferencia tajante con el otro candidato, para el cual el trabajo es una variable de ajuste de la economía. Entonces, si hay una reducción de la actividad económica, se despide gente, y eso es un círculo nefasto, porque genera mayor recesión, menor consumo y mayores despidos de gente, en tanto que por el contrario, cuando se preservan las fuentes de trabajo se genera un círculo virtuoso donde se evitan los despidos, se mantiene el nivel de consumo y entonces se genera una reactivación de la economía. Y de esto hemos dado prueba, no es que lo declamamos. En la crisis mundial del 2008-2009 se adoptaron políticas activas de preservación de los puestos de trabajo y en la provincia de Buenos Aires no se perdió un solo puesto de trabajo. Y considerando justamente lo que se señala desde el otro sector, es decir, desde el sector que lidera Mauricio Macri, ayer, sin ir más lejos, fue Carlos Melconian, que parece que no lo muestran mucho, pero el tipo hace sus declaraciones, dijo: no se pueden aumentar más ni las jubilaciones ni los salarios en la Argentina. ¿En función de qué se hace una afirmación tan temeraria? Porque se tiene una visión economicista y no humanista de la política. El hombre al servicio de la economía y de la política, y no la política y la economía al servicio del hombre. Esta es la diferencia sustantiva. A partir de ahí se extraen todo este tipo de conclusiones. Políticas de ajuste donde se despide, políticas de ajuste donde no se incrementan los salarios o donde se reniega de la negociación colectiva, que es el único instrumento democrático que permite regular las relaciones de trabajo y salariales entre empleadores y trabajadores.
Y Daniel Scioli en ese sentido ha dado acabada prueba de su compromiso con el Instituto de la Negociación Colectiva, y esto hay que hacerlo saber. Es decir, en la provincia de Buenos Aires negociamos colectivamente durante los 8 años de gestión. Se institucionalizó la negociación colectiva a través de la creación de una subsecretaría de negociación colectiva para el sector público, se implementó la negociación colectiva para los municipales y se mandó un proyecto impulsando la negociación colectiva para el Poder Judicial. Es decir, esto no es discurso oportunista de víspera de elecciones, sino que es una acción de gobierno durante 8 años consecutivos. Desde la oposición se señala que hubo un cambio de rumbo, que digamos, desde el oficialismo se critica a Macri por sus cambios de discurso, pero que después del resultado también Daniel Scioli tuvo un cambio cuando habló del 82% móvil y de otros temas. ¿Qué se le puede responder a esa crítica? Porque yo digo, hoy lo comentábamos aquí en El Pase con un compañero que no piensa justamente exactamente igual a mí, y yo le decía, bueno, pero cuando uno escucha al pueblo, cuando en definitiva gente que ha salido del mismo sector político, que se ha dividido por algunas diferenciaciones, pero que es mucho más parecido, Massa en este caso, que Mauricio Macri, a las políticas que se quieren implementar a partir de la candidatura y de la designación de Daniel Scioli como candidato a presidente, indudablemente escuchar esas cosas y tratar de arrimar posiciones no debería ser mal visto, ¿no? Digo, se pide que haya cambios, pero después cuando se producen los cambios se critican. No solo eso, yo voy más lejos todavía. Hay dos temas que están muy en boga, o tres, que son ganancias, el 82% para las jubilaciones mínimas y la baja de las retenciones. Si usted mira cuál ha sido las políticas de Daniel Scioli en materia impositiva para tomar primero ganancias, usted va a ver que en la provincia de Buenos Aires se adoptaron políticas donde se gravó los que más tenían en beneficio de los que menos tenían. Esto durante estos 8 años de gestión. Se restableció el impuesto a la herencia, se gravó con una alícuota más onerosa a los bingos y a los juegos de azar y a los entretenimientos, en tanto que se redujo para algunos sectores de menores recursos y se lo eliminó para los microemprendedores vinculados al monotributo social. Es toda una gestualidad en materia fiscal, tributaria, que es consistente con que se eleve el mínimo de ganancia a 30.000 pesos como sueldo de bolsillo, que en realidad implica un salario bruto de 37.500 pesos. Es decir, sigue el mismo alineamiento, no es que ha variado. Y además, teniendo en cuenta que las circunstancias permiten hacerlo desde el punto de vista presupuestario y también leyendo el mensaje del voto popular. En el mismo sentido, con relación a las retenciones, los commodities han sufrido variación en sus precios a la baja, que justifica que se reduzcan y en algunos casos se eliminen las retenciones para potenciar las economías regionales, porque nosotros apostamos a la producción, al crecimiento, al desarrollo y al trabajo. Fíjense que Scioli comenzó su gestión con 40 parques industriales en la provincia de Buenos Aires y le está terminando con 120. Triplicó los parques industriales. Es decir, que lo que anuncia como presidente de la nación va a ser, es lo que ya hizo como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y en lo que se refiere, bueno, hice referencia a ganancia, hice referencia al 82% e hice referencia a la reducción de las retenciones. Es decir, todo eso se compadece con lo que él ya viene haciendo, no es una novedad. La creación de la agencia destinada a combatir el narcotráfico está en sintonía con las políticas que en materia de seguridad implementó Scioli en la provincia de Buenos Aires, obviamente en el marco de las competencias propias de una provincia en función del reparto de poderes que marcan las constituciones. Y por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires casi duplicó la cantidad de efectivos de la policía y creó las policías municipales y descentralizó las escuelas de policía, porque, digamos así, democratizó el acceso a esa carrera para los sectores de menores recursos. Antes había una sola escuela de policía y hoy hay 30 estratégicamente distribuidas en todo el territorio. Y ya que estamos hablando de democratizar el acceso a una carrera, hablemos también de que el PRO votó en contra de la gratuidad de la enseñanza universitaria, no hace 10 años o hace 3 años,
la semana pasada. La semana pasada. Es decir, yo no veo a los radicales que hablaban en Hipólito Yrigoyen o en Raúl Alfonsín votando a un candidato que está en contra de la gratuidad de la enseñanza, porque es contradecir a la reforma del 18, que es una de las grandes banderas del radicalismo. Y unos días antes Frigerio dijo que había que restringir el acceso a las universidades a gente que no estaba preparada porque iban a perder el tiempo o hacían perder el tiempo e incrementar los gastos en educación, gente que luego por ahí no terminaba ni siquiera el primer año. Digo, esto primero yo le diría que también tiene que ver con la paso inclusión. Por la universidad, independientemente de que se culmine o no la carrera, implica un salto de calidad para el que así lo hace. La experiencia de un paso por la universidad, independientemente de concluir o no la carrera exitosamente, implica un crecimiento humano para la persona que así lo hace. Entonces yo creo que aún desde el no culminar la carrera es positivo el paso de la mayor cantidad de gente posible por la universidad. Porque esto no es una ecuación económica, es hacia el crecimiento humano. Me parece que la diferenciación, en todo caso, podríamos hacerla de ver al Estado como un simple negocio, como una empresa, o ver al Estado como lo que realmente es, ¿no? Y que en una empresa el compromiso social la que ganancia y la eficacia del gerenciamiento apunta a eso, pero en el Estado se persigue el bien común y el éxito de un dirigente no es obtener ganancias, sino obtener beneficio para el conjunto de la población. Esa es una diferencia que tiene que ser muy tenida en cuenta, y yo creo que Daniel Scioli, que mejor representa esta visión, digamos, de la justicia social y de un Estado presente y humanista. Ministro, la última, porque sé que lo estamos molestando en medio de su tarea. ¿Cómo imagina su relación con los distintos sindicatos, teniendo en cuenta que hay gremios que están divididos, que hay una fractura en la CGT? ¿Cómo imagina que será su relación con los distintos representantes de los gremios, si tiene la posibilidad de sentarse allí en el Ministerio de Trabajo de la Nación y tener que resolver todos estos conflictos? Mire, Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires nos dio instrucciones expresas de que nosotros dialoguemos con todos los sectores, estén posicionados donde estén posicionados, tanto en lo gremial como en lo que hace a lo político. Cuando nosotros nos llama un intendente no nos fijamos de qué color político es, lo atendemos y en la medida de nuestra posibilidad le damos solución al problema. Cuando nos llama una organización sindical no nos fijamos dónde está alineada o con quién milita políticamente. Vemos el problema de los trabajadores y tratamos de solucionárselo. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo en la Nación. Vamos a tener diálogo con todos los sectores, vamos a tener nuestras diferencias también, que es lógico que existan, porque estamos viviendo en un mundo en un país democrático y plural. Vamos a respetar la división de poderes y vamos a tener diálogo con los trabajadores, con la oposición y con todos los sectores. No le quepa la menor duda. Por último, ministro, y esta sí ya es la final, en Córdoba los gremios que estaban alineados con José Manuel de la Sota salieron en un comunicado conjunto, incluso las dos CGT, diciendo que ellos no van a votar a Macri y que en todo caso si de la Sota quiere alejarse del kirchnerismo y acercarse al macrismo, ellos no lo van a acompañar porque son peronistas y prefieren un candidato peronista y las políticas que este candidato impulsa. Esto está sucediendo en muchos sectores del sindicalismo, ¿verdad? Estas manifestaciones de respaldo. El apoyo a Daniel Scioli de los sectores sindicales es casi unánime, salvo raras excepciones. Por regla general, todos los sectores gremiales están volcándose abiertamente en apoyo a su posición, porque además consultar con sus colegas dirigentes de los distintos sectores en la provincia de Buenos Aires tienen una acabada prueba del respeto que tiene Daniel Scioli por el pluralismo y además por el trabajo, que es lo más importante. La provincia de Buenos Aires es pionera en materia de salud y seguridad en el trabajo y ha reducido la siniestralidad y la mortalidad laboral. Ha potenciado la negociación colectiva. Daniel Scioli garantía de continuar negociando colectivamente, de que se actualice anualmente el salario mínimo vital y móvil, de que combatamos el trabajo no registrado y que persigamos la utopía del pleno empleo. Ministro Cuartango, le agradezco muchísimo la gentileza de habernos atendido y de habernos ayudado también a ver estas cosas, porque a veces digo,
pareciera que solamente trascienden los medios de comunicación las discusiones, las descalificaciones y se escucha poco de las propuestas y aquí en su voz y en su palabra hemos escuchado de qué manera se propone trabajar en el área de trabajo a nivel, valga la redundancia, en caso de acceder justamente a ese ministerio y a que Daniel Scioli sea nuestro próximo presidente. Bueno, ha sido un gusto, espero haber sido lo suficientemente claro como para que los que tengan dudas se deciden a votar a Daniel Scioli el 22 de noviembre. Aquí en Cañada de Gómez le cuento una pequeña infidencia final. Hay una agrupación Descartes que está trabajando intensamente por la campaña de Daniel Scioli que lidera la señora Lilia Opaso y que está día a día teniendo presencia en las calles y llevando el mensaje de la agrupación Descartes, del grupo Descartes, fundamentalmente, bueno, tratando de convencer a los vecinos de la importancia de este momento histórico en nuestro país. Bueno, le mando un saludo afectuoso a todos los habitantes de Cañada de Gómez y muy en particular a los compañeros del grupo de Descartes de esa localidad. Muchísimas gracias, ministro. Un abrazo, suerte. Allí estaba el ministro Oscar Cuartango, charlando con nosotros, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y ante un eventual triunfo de Daniel Scioli será el próximo ministro de Trabajo de la Nación. Conozco, bueno, ustedes saben que vengo de la provincia de Buenos Aires y conozco bastante de cerca el trabajo que ha hecho el ministro Cuartango en cuanto a las negociaciones laborales, en cuanto a la defensa del trabajo. Ha sido un ministro muy activo que permanentemente ha generado mucha información con respecto a las luchas por el sostenimiento del empleo, por el crecimiento del poder adquisitivo del trabajador y por eso es muy respetado por los distintos gremios en la provincia de Buenos Aires, más allá de que siempre hay algún conflicto puntual, pero el ministro nunca le rehuyó, nunca estuvo ausente a la hora de discutir con quienes tenían algún problema o alguna cuestión. Y me consta que intendentes de distintos signos políticos convocaron en alguna situación de conflicto al ministro Cuartango y el ministro estuvo presente allí sin hacer ningún tipo de diferenciaciones.